Hola, en este video voy a hablar cómo podemos escribir una ecuación de una línea dependiendo de la información que nos da. Entonces, como siempre, voy a tener mi iPad enfrente de mí. Entonces, para contestar esos tipos de preguntas, vamos a utilizar dos diferentes ecuaciones. El primero se llama slope-intercept form y eso se utiliza cuando nos da un pendiente y un número o donde cruza el eje de Y. Entonces mi M representa mi pendiente. Y en inglés eso se llama un slope. Y el B se representa el y-intercept. Y ese es cuando tengo mi gráfico, este es mi X y este es mi Y. Es el punto donde la línea cruza el eje de Y. El y-intercept es un punto en ese eje. El segundo ecuación que podemos utilizar para escribir una ecuación de una línea se llama point-slope form. Y la diferencia entre los dos, slope y point-slope, es que aquí tenemos un slope y el intercept, que es donde cruza este eje. En el azul tenemos un punto que ellos nos tienen que decir en la pregunta con el pendiente. Y ese se parece como así. O donde el Y1 es el valor de Y en un punto. El M representa el pendiente. Y el X1 representa el valor de X en un punto. Cuando estamos hablando de un punto, siempre se va a hacer en esta forma. Tenemos el X que está aquí, es el primer valor en los paréntesis, y el valor de Y es el segundo número que está en el paréntesis. Entonces el Y1 solo está hablando del valor de Y en un punto, y el X1 se está diciendo del X en ese punto. Entonces, para comenzar, vamos a contestar algunas preguntas. La primera pregunta dice, write the equation of a line that has a slope of 2 and a y-intercept of -3. Entonces, ya me dice que el slope es 2. ¿Okay? Y me dicen que el y-intercept es -3. La información que ellos me dieron es el pendiente que están en los dos, pero el y-intercept solo se usa en la primera ecuación. Entonces, esta es la ecuación que voy a utilizar. Y lo voy a escribir acá debajo solo para que lo pueda recordar. Y equals mx plus b. Y aquí en esta ecuación, la única cosa que va a cambiar es el m y el b. El y y el x queda igual. Entonces, mi slope es 2 y el slope representa el letra m. Entonces el m es 2 y el y-intercept es -3. Y el y-intercept se refiere a la letra b. Entonces aquí el b es -3 porque nos dice. Entonces ya voy a poner esa información en esta ecuación. Entonces tengo y es igual a, y voy a cambiar de color para que ustedes puedan ver qué está cambiando, 2x más b, pero el b es negativo, entonces ya no es necesario escribir más, pero voy a tener que escribir menos 3, y este va a ser mi respuesta final. Esa es una ecuación de una línea que tiene un pendiente de 2 y tiene un y-intercept de -3. La segunda pregunta nos dice,
write the equation of a line that is parallel to y equals 2x plus 3 and passes through the point 1, negative 1. Lo que está pasando aquí es que nos dice que tiene que ser paralelas. Y en clase nosotros le enseñé que ese es el símbolo para el paralela. Y para ser paralela tienes que tener el mismo pendiente. Aquí este paralelo está hablando sobre esta ecuación que está aquí. Y solo voy a mirar al pendiente. El pendiente aquí es un 2. Entonces yo sé que tengo que escribir 2 como el pendiente de mi respuesta. Y que pasa por el punto 1, negativo 1. El primer 1 es el valor de mi x1 y el negativo 1 es el valor de mi y1. Esto solo lo escribo porque es un punto y estoy diciendo que ese es mi primer punto que yo estoy hablando de. Entonces ya voy a poner toda esa información juntos. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Pues este que está aquí es de un pendiente y un punto o donde cruza el eje de y. No dice esta palabra en la pregunta, pero me dice un punto y este tiene el punto. Entonces voy a utilizar la ecuación que está en azul y lo voy a copiar acá abajo solo para que podamos ver lo que estoy cambiando. La ecuación es y menos y1 es igual a m paréntesis x menos x1. El valor de el m es 2, entonces voy a cambiar eso. 2. El x no se cambia y el primer y no se cambia. Aquí tengo el y es negativo 1, pero yo ya tengo un negativo en mi ecuación, entonces yo tengo que escribirlo 2 veces. Entonces, en la fórmula tengo y menos, mi respuesta de el valor de y1 es negativo 3, entonces lo voy a poner en paréntesis, negativo 3, no negativo 3, negativo 1. Y esto lo cogí desde aquí, lo voy a poner ahí adentro. Y el valor de x1 es 1. Y esto es lo que voy a poner. Mi ecuación dice que tengo que ser x menos el valor de x1, que es positivo 1. Entonces solo voy a escribir ese 1 en este espacio que está aquí. Entonces voy a escribir el 1. Y mi respuesta final es esta. Si usted se está preparando a escoger el regente, esta parte que está aquí, el y menos negativo 1, se tiene que convertir a y más 1 es igual a 2x menos 1. Las dos respuestas son iguales y los dos son correctas. Entonces depende en su nivel y lo que usted se siente más cómoda o cómodo. La tercera pregunta. Find the equation of a line parallel to the line with a slope of -8 that passes through the point 1/3. Entonces todavía nos está diciendo que quiere ser paralelas y nos dice que el pendiente es negativo 8. Entonces voy a escribir que el pendiente que es paralela es negativo 8 y tiene que pasar por este punto. Entonces todavía voy a utilizar la misma ecuación y solo voy a cambiar los valores de estas tres cosas: el y1, el m y el x1. Mi 1 aquí en este punto es mi x1 y el 3 es mi y1. Ya voy a solo cambiar las letras con los valores. Yo tengo y menos, el valor de y1 es 3, igual a el valor del m, está aquí, que es negativo 8,
voy a escribir negativo 8. El x no se cambia, el resto todavía tiene que estar ahí. El valor del x1 es 1. Entonces voy a escribirme el 1 aquí. Y lo voy a cerrar. Y esa es mi respuesta final. Ya voy a hacer la siguiente. Find the equation of a line perpendicular to y equals negative 3x plus 4 and passing through the point negative 3, 5. Aquí me está diciendo que yo quiero la ecuación que voy a escribir que va a ser perpendicular a esta ecuación. Ya aprendimos en clase, para algo ser perpendicular lo tenemos que voltear la fracción y hacerlo negativo. Pues aquí el pendiente de la ecuación es negativo 3. Entonces, si es negativo 3, lo voy a escribir acá. Negativo 3 es un número entero. Voy a escribir sobre 1 para que me recuerdo que lo tengo que convertir a una fracción. Ya voy a hacer el negative reciprocal. Eso significa que lo voy a voltear y hacerlo negativo. Entonces el 1 va encima y el 3 va debajo. La respuesta tenía negativo y el negativo con negativo es positivo. Entonces mi valor de el pendiente que es perpendicular va a ser 1 sobre 3. Y para mostrar que ese es mi pendiente para el perpendicular, voy a poner el m con un T mayúscula que está volteado, es 1 sobre 3. Y ya sé que tengo que pasar sobre este punto que está aquí, y el negativo 3 es el valor de mi x1 y el 5 es el valor de mi y1. Ya voy a poner toda esa información juntos. Todavía estoy utilizando y menos y1 es igual a mx menos x1. Ahora solo voy a cambiar los valores. Tengo y menos. El valor de y1 es 5. Entonces voy a escribir 5 y lo voy a hacer en otro color. Es igual a... El pendiente que ellos me están preguntando aquí dice que la ecuación que yo tengo que escribir tiene que ser perpendicular. Entonces no voy a utilizar el negativo 3, pero voy a utilizar lo que encontré, que es 1 sobre 3. Y ese es lo que voy a poner para reemplazar el m. Esto no se cambia. Y el valor de x1 es el negativo 3. Entonces voy a poner eso en paréntesis. Negativo 3. Y lo cierro otra vez por el original. Este está aceptable y es correcto. Pero si lo vas a hacer un regente, esta parte que está aquí, cuando tienes un negativo, una resta con un negativo se convierte en una suma. Entonces, la respuesta para un regente va a ser y menos 5 es igual a 1 sobre 3x más 3. Los dos están correctos. Depende si usted se está preparando para coger el regente o no. El próximo. What is the equation of a line that is perpendicular to the line passing through the points 6 over 7 and has a slope of 3? Entonces me dice que lo quiero hacer perpendicular, entonces lo tengo que voltear y hacerlo negativo. Me dicen que el pendiente es 3, entonces este 3 es lo que tengo que voltear y ser negativo. Eso es lo que me voy a enfocar primero. Si el el pendiente es 3, el pendiente perpendicular lo voy a voltear. Ese 3 en realidad es sobre 1. Entonces voy a voltearlo y el 1 va encima y el 3 va debajo. Y el 3 que comenzamos es positivo. Entonces lo tenemos que convertir a negativo. Negativo. Entonces mi pendiente
para el perpendicular pendiente, un pendiente perpendicular es negativo 1 sobre 3. Y ahora me dicen que voy a pasar sobre este punto, 6,7, donde el 6 es mi valor de x1 y el 7 es el valor de mi y1. Entonces voy a poner esa información juntos. Tengo la ecuación que es y menos y1 m x menos x1 y voy a cambiar lo que necesito. El valor del y1 es 7. Perdón. Aquí tengo el y1 es 7 y eso es lo que voy a escribir, menos 7, déjame cambiar el color. 7 es igual a el valor del m que está aquí, queremos hacerlo perpendicular, entonces voy a utilizar este número que está aquí, negativo 1 sobre 3, este x no cambia, menos el valor de este x1 es 6, entonces voy a escribir 6 y lo cierro. Y esta es mi respuesta final. Eso es todo para esta página. Si ustedes quieren saber cómo contestar unas preguntas del nivel del regente, son estos próximos dos ejemplos. Aquí tengo: which equation represents the line that passes through the point -2, 2 and is parallel to y equals 1/2 x plus 8? Entonces, tengo un punto, me dice que tiene que ser paralelas, entonces el pendiente tiene que ser igual a esta ecuación. Entonces, voy a escribir esta información. Mi m, que es paralela, va a ser mitad. Mi punto es negativo 2, 2, y el negativo es mi x1 y el 2 es mi y1. Voy a poner esa información todo juntos. Entonces, mi ecuación es y menos y1 es igual a m x menos x1. Voy a cambiar la información sobre lo que ya sabemos. El y se queda menos el valor de mi y1 es 2, entonces voy a escribir 2. Es igual a mi pendiente, tiene que ser paralela, entonces mitad. Este x no se cambia. Y el valor del x1 es negativo 2. Entonces voy a escribir la resta y mi negativo 2. Lo cierro y lo voy a cerrar otra vez. Ok. Esta es una respuesta del regente, entonces todavía no estamos terminados porque esta respuesta no es uno de los respuestas que podemos escoger. Entonces significa que todavía podemos simplificar todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es que esta parte que está aquí lo vamos a convertir y lo voy a escribir de nuevo debajo con otro color. Y menos 2 es igual a mitad x más 2. En matemáticas, cada vez que usted ve un número afuera de los paréntesis, siempre significa que puedes multiplicar esta parte con lo que está adentro. Entonces, mitad por x, cuando lo multiplico, cuando vas a multiplicar un número con una letra, solo se junten juntos. Entonces, la respuesta va a ser un mitad x. Y 1 por 2, cuando vamos a multiplicar fracciones, 1 por 2, en realidad solo estás multiplicando al lado. Entonces voy a poner este 2 sobre 1 para hacer las dos fracciones. 1 por 2 es 2.
Y 2 por 1 también es 2. Y 2 dividido 2 me da una respuesta de 1. Entonces, cuando estoy multiplicando mitad por 2, me da la respuesta 1, que es positivo. Entonces voy a escribir más 1. No cambié nada que estaba aquí en este lado, entonces lo voy a bajar. Y voy a escribir y menos 2. Todavía no terminé, porque si notamos aquí en todas las respuestas, la y está sola. Y aquí en mi respuesta tengo y menos 2. Entonces tengo que mover algo aquí para tener la y sola. Para hacer eso voy a mover el menos 2. Y para moverlo tengo que hacer lo opuesto. Entonces tengo que sumar 2 de un lado y hacerlo en el otro. Esto se cancela y bajo todo. Y es igual a 1 sobre 2x. Y aquí 1 más 2 me da positivo 3. Y al final este es mi respuesta, que es igual al número 3. Vamos a hacer otro ejemplo que está aquí al lado. Aquí nos dice, which equation represents a line that is perpendicular to the line whose equation is y minus 3x equals 4. Okay. Entonces aquí tenemos que usar perpendicular, y cuando es perpendicular quiero voltear mi pendiente. Esta ecuación no está en standard form. Eso significa que la y y el x están en un mismo lado. Entonces lo tengo que mover. El 3x. Voy primero a escribir la ecuación. Y ahora voy a comenzar a mover cosas. Voy a mover este negativo 3x al otro lado para tener la y sola. Entonces voy a sumar 3x a ambos lados. Y esto se cancela. La y es 3x más 4. Ok. Aquí siempre quieres poner el número con la letra primero y el número que está solo al final. Para tener una línea que es perpendicular, solo tenemos que ver al pendiente. No importa que es este número que está al final. Entonces aquí, si el pendiente es 3, el pendiente perpendicular lo vamos a voltear. Entonces este 3 en realidad es sobre 1. Cuando lo volteo, el 1 va encima y el 3 va debajo. Y este 3 era positivo. Entonces mi respuesta cuando lo voy a cambiar va a ser negativo. Entonces, no importa cuál es mi ecuación, yo sé que el pendiente tiene que ser negativo 1 sobre 3. Y aquí en mi ejemplo número 1 tengo mi pendiente negativo 1 sobre 3. Entonces ese puede ser una respuesta. Voy a chequear los otros para verificar que yo estoy bien. En la opción 2 tengo 1 sobre 3, pero es positivo. No es una respuesta porque lo tengo que tener negativo. Aquí en la opción 3 tengo negativo 3x. Eso tampoco es correcta porque cuando lo hago perpendicular tiene que ser una fracción. Y negativo. Y en la opción 4 tengo positivo 3x, pero yo sé que mi respuesta tiene que tener negativo 1 sobre 3. Entonces la única respuesta que puede hacer es el número 1. Entonces el 1 es mi respuesta. Y eso es cómo se puede contestar esta página. Esos son los más importantes formas que tienes que memorizar. Y eso es todo. Que tengan un buen día. Bye.